Bueno, muy buenos días. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Sí, Perfecto. Bueno, muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a todo el equipo de personas que se han involucrado en la organización de esta actividad, que puede sonar reiterativo, pero de verdad que ha salido muy bien y vale la pena eh, reconocerlo. Y bueno, esperamos estar a la altura, porque en este espacio que tenemos ahorita, yo les cuento un poco. Estoy de un municipio que se llama La Mesa, Cundinamarca, más o menos a poco más de una hora de Bogotá. Estoy sin electricidad, entonces tengo aquí haciendo algunas maromas entre la batería del computador y la del celular. Pero esas son las realidades de una ruralidad de la cual parcialmente, marginalmente voy a hablar también hoy. Veo aquí en el canal de YouTube que ya está compartiendo la presentación. Entonces, nada, vamos a lo que vinimos. Y la intención de este espacio, de esta charla, es hablar de una integralidad, si se quiere, un punto de encuentro entre la gestión del conocimiento y la gestión de la innovación. Y arranco hablando, y escúchame, porque no sé si la presentación sí se está viendo. sí, se está bien. Sí, y cambio la diapositiva. Ujú, sí. Ok. Arranco un poco hablando de lo que significa innovar, de lo que significan las prácticas de innovación. Y entonces, en esa lógica, entender un poco cómo la innovación eh, tiene una dualidad para quienes trabajamos en la consultoría o en la gestoría o en el ejercicio de promover justamente que haya innovación en las organizaciones. Y es que, pues de una parte, la innovación es un proceso complejísimo, ¿sí? O sea, si uno a las preguntas que ustedes pueden ver ahí, sígale sumando y le va a encontrar. O sea, desde cosas tan elementales como, entre comillas, si va a funcionar lo que estamos planteando, lo que queremos crear, a un poco más, entre comillas, complejas respecto de, por ejemplo, y si funciona, ¿qué hacemos, cierto? Es decir, si el prototipaje, por ejemplo, de una solución inicial funciona, ¿luego qué? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino? O si no funciona, efectivamente, ¿qué hacemos también? Entonces, uno se mueve en una lógica en donde tiene que mover la motivación de la gente, tiene que trabajar mucho en el desarrollo de instrumentos para que en general a las personas se les facilite mucho el proceso. También instrumentos que hemos visto, por ejemplo, a lo largo de este espacio de la Semana de Innovación, mucho tema de gamificación, por ejemplo, y eso lo que busca es tratar de involucrar a más personas, es decir, que no se quede el proceso de innovación solamente en el grupo de personas que dominan una herramienta o en el grupo de personas que tienen un conocimiento específico, sino que justamente en la perspectiva de poder involucrar a más personas y que esas personas sean capaces de aportar su saber. Entonces, por ejemplo, la gamificación juega un papel relevante. Y pues en ese ejercicio, entonces, eh, pues uno siempre está como en ese balance, venga, ¿cómo hacemos que parezca fácil cuando en la práctica no lo es? Y un mensaje clave en todo esto, porque también es que a la final, mm, yo creo que la innovación debe ser divertida, debe ser como muy cool, pero al mismo tiempo implica esfuerzo, dedicación, buena actitud, decisiones, implica destinar recursos, implica mucha coherencia. Entonces ahí hay como parte de un balance y retos. Y lo planteo justamente porque eh, si ustedes revisan o si se revisan las estadísticas de cómo se han comportado el número de empresas, perdón, según su perfil en un país como Colombia, no sé en los demás países de Latinoamérica, sé que hay algunas redes que trabajan la medición de los procesos de innovación, pero particularmente en Colombia hay una institución que se llama el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, que desde hace 20 años viene desarrollando anualmente o bianualmente unas publicaciones asociadas a diferentes ámbitos de la ciencia, de la tecnología y la innovación en el país. Y ellos compilan la información de una encuesta que aplica el Departamento Nacional de Estadística sobre el perfil de las empresas, tanto manufactureras como de comercio o servicios. ¿Y qué
se ve en esas encuestas? Estos son los datos de los últimos 10 años, pero los 20 años últimos que los tengo en la mente son más o menos iguales en relación a que, uno, el número de empresas innovadoras apenas si alcanza un 30%, un 25%, entre un 25 y un 30, dependiendo de la actividad y dependiendo del año. Es decir, más o menos entre un 60 y un 70% de las empresas no innovan, y eso es una cifra grandísima. Además de eso, de ese 25-30% de empresas que sí desarrollan alguna acción o intención de innovar, las que, entre comillas, podríamos considerar disruptivas, las encuestas lo llaman innovadoras en sentido estricto, apenas si alcanzan valores de 0,2, 0,1, 0,18. Es decir, el número de empresas disruptivas, el número de empresas que hacen esfuerzos significativos por innovar y que logran resultados relevantes, es muy, muy, muy pequeño, pero además con un elemento más grave, y es que la tendencia es negativa, es decir, se reduce año a año el número de empresas que efectivamente están desarrollando unos esfuerzos y resultados relevantes o, digamos, póngalo como quiera, globalmente competitivos, disruptivos. Pues. Eh, y ahí entonces uno dice, venga, si llevamos como 20 años hablando de innovación, se ha invertido recursos, hay un montón de incentivos, la plata nunca será suficiente, pero el escenario hoy es muy distinto a hace 20 años cuando no había ni incentivos, ni gente, ni consultores, ni asesores, ni hacer un evento como esta Semana de la Innovación era imposible hace 20 años porque éramos cuatro gatos hablando del tema. Entonces, ¿a dónde se está yendo ese esfuerzo? Es una pregunta crítica. Eh, ¿Por qué no hay un cambio estructural en la cantidad de empresas que innovan? Y eso a pesar de que hay mucha empresa nueva, es decir, uno diría, las nuevas empresas que se crean están siendo innovadoras o de pronto hay también un tema ahí que probablemente toque más la política, por ejemplo, de emprendimiento y es cuál es el tipo de emprendimiento del que le estamos apostando. Entonces, esto como un mensaje clave, que es un mensaje que, insisto, además, desde hace tiempo lo venimos viendo, y creo que ha sido incluso como el mantra sobre el cual se ha estructurado mucho el trabajo que hemos venido desarrollando tanto en Team Ingeniería de Conocimiento, que es la empresa que lidero, como en Regreso al Campo, que es una empresa, un proyecto nuevo que estamos también trabajando en conjunto con unos socios. ¿Se puede innovar sin gestionar conocimiento? Que es una pregunta crítica, es decir, oiga, no, uno podría pensar que cómo se puede innovar sin gestionar conocimiento. Y digamos que en la práctica no se da. De hecho, buena parte de las metodologías de innovación o de las herramientas y técnicas de innovación son, o son expresiones de procesos de gestión de conocimiento. Aquí en esta semana nos han hablado de TRIS, nos han hablado de pensamiento de diseño, nos han hablado de gamificación, nos han hablado del uso de diferentes técnicas o herramientas de inteligencia artificial y en general casi todos esos procesos y prácticas son una manera de gestionar conocimiento. Lo que pasa es que ahí sí hay, digamos, un poco en términos de cómo las metodologías en muchas ocasiones por tratar de construirnos un camino ágil, y esto es lo que yo llamo la instrumentalización del saber, es decir, tú llenas dos formatos y obtienes un resultado. Alguien me decía, obturo tres botones y logro innovar. No, eso no se da, pero digamos que en muchos casos, y es una virtud de las herramientas sobre todo, más que de las metodologías de las herramientas, y es que, por ejemplo, puedes sistematizar información de manera muy ágil. Ahora, ¿qué sucede o cómo efectivamente se logra una gestión del conocimiento más asertiva? Pues es que, y aquí lo traigo para ilustrarlo con un ejemplo. Si ustedes miran en cualquiera de nuestros países,
también en Europa hay un auge de aplicaciones asociadas a temas ambientales, ecológicos, de diversa índole. Y, y ese auge, entonces uno empieza a mirar y dice, miércoles, ¿será que eh, efectivamente hay mercado para tantos? ¿Cuál es la perdurabilidad, por ejemplo, de estas iniciativas? ¿Cuáles efectivamente logran superar ese valle de la muerte? ¿Cierto? Entonces, ahí hay algunas preguntas claves y qué hemos observado. Por ejemplo, un tema crítico en todo este auge es que muchas, a pesar de promoverse con un enfoque ecológico, en la práctica no lo eran. Y esto lo vimos de manera específica en un caso en donde una aplicación que promovía la venta de productos agrícolas ecológicos, lo llamamos porque pues nosotros trabajamos con campesinos, le dijimos que cómo podíamos hacer alguna alianza y me dijeron, no, es que nosotros compramos en la central de abastos, en Corabastos. Y dije, oye, pero allá no es ecológico. Sí, bueno, es mientras hacemos el lanzamiento, cuando consigamos capital, entonces ahí sí vamos a comprar productos a los campesinos. Yo le dije, ¿y tú crees que tus clientes no se van a dar cuenta? Ah, bueno, un banano es un banano, ¿no? Una papa es una papa, un tomate es un tomate. No creo que se den cuenta, no tienen ni idea. El consumidor ecológico es experto en reconocer su producto. Entonces, si tú por desarrollar un MVP, caes en el facilismo de pretender ofrecerle a un cliente objetivo algo que el cliente sabe que no es lo acertado, pues no va a funcionar, ¿cierto? Y eso diría, bueno, ¿y eso de dónde lo sabes? Ah, pues eso lo sabes cuando interactúas con clientes a los que efectivamente eh, consumen ese tipo de productos, por ejemplo. Y ese es un tema de cómo justamente la coherencia es relevante en el proceso de innovación. Hay otros temas que tienen que ver mucho con, por ejemplo, eh, involucrar, por ejemplo, campesinos, no sé, en el uso de tecnologías. Suena chévere, es un gran propósito, hay que avanzar en eso, pero hay momentos en los cuales no logras. No logras porque porque el Internet no funciona, no logras porque el nivel de apropiación de las tecnologías no es el adecuado, en fin, por muchas cosas, y entonces eso también es. Hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con que innovar a veces implica romper estructuras de poder, y esas estructuras de poder no están dispuestas a dejarse sacar. Y eso pasa en muchos mercados. Entonces, la aplicabilidad de las soluciones muchas veces no es tecnológica, es cultural y eso también tiene que revisarse mucho. Hay muchas que en el camino no logran escalar y también en el juego de la innovación que yo valoro mucho todas las lógicas de innovar basadas un poco en la noción emprendedora, lógicas como las del Lean Startup y es el agilismo a mí me parece que es chévere. Tiene un problema y es que muchas veces terminas matando proyectos por el simple hecho de que no conseguiste levantar capital para escalarlos rápidamente. Eh, pero, pues digamos que ahí hay también una cosa como para revisar eventualmente muchos que eran buenos proyectos y se quedaron a mitad del camino. Y un tema que es crítico es que muchas veces la intención de innovar nos quedamos viendo el árbol y nos olvidamos del bosque. Y yo quiero aquí hacer un paralelo, porque incluso yo personalmente un poco de todo lo que significa el fenómeno de Rappi en Colombia, me parece que es muy interesante. Tengo mis críticas más de postura ética, em, pero algo que le debo reconocer a todo el modelo de Rappi es cómo ellos a partir de un concepto que era el delivery, la mensajería, el entregar un producto, fueron capaces de escalar no solo financieramente, sino escalar en un conjunto de soluciones conexas a las necesidades de las personas en términos de consumo. Y entonces cerraron mucho el ciclo entre comprar el producto, entregar el producto, financiar el producto, integrar los usuarios, movilizar, por ejemplo, los temas de mercado. Y creo que ese es uno de esos aprendizajes buenos que, que,
que podemos derivar de ese caso esto lo sistematizo nomás a partir de la percepción. Y es cómo efectivamente ellos han tenido esa habilidad de ver el bosque, de no quedarse simplemente viéndose como una aplicación de mensajería o una aplicación de entregas o una aplicación que hace ventas por Internet, sino que han escalado a configurar un ecosistema. Y eso de verdad es muy interesante. Ahora, cuando vas y miras, bueno, la realidad es que, por ejemplo, en ese ámbito de los temas ecológicos, del consumo ecológico que se vincula al consumo de bienestar, la oportunidad sigue existiendo. Estamos hablando de que esto es un dato que encontré hace poco, más o menos el futuro de esto 2030 son 6.3 trillones de dólares o de euros, la oportunidad de mercado asociada a temas como comida saludable, ingredientes saludables para la industria, turismo saludable, real estate, o sea, el tema de la gestión de inmuebles, comercialización, venta, adaptación de inmuebles o uso de inmuebles para diferentes propósitos que tengan digamos, intrínseco el tema del bienestar, medicinas alternativas. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con lo ecológico, con lo orgánico, con lo saludable, con el bienestar, que además todo está conectado, que configuran una oportunidad gigantesca en términos de negocio. Entonces, aquí también de nuevo, la labor de quien gestiona la innovación es decir, oiga, no importa cuántos hayan fallado, siga insistiendo porque la oportunidad está. Y aquí voy a explicarles un poco un cuento de cómo nosotros llegamos, empezamos a trabajar esto, cómo abordamos entonces con base en casos como los que les he descrito, o situaciones como las que les he descrito, por ejemplo, de que los esfuerzos de innovación a veces parecen no ser suficientes o que muchas veces la suma de fracasos parece agobiar y decir como que para qué seguimos intentándolos y con tantos proyectos que han fallado. Aquí toco también un elemento importante de las personas que se involucran en el proceso de innovación. Eh, no sé si conocen a Santiago Grisales. Santiago fue una persona que participó en uno de los programas de formación que nosotros adelantamos y ahorita está trabajando un tema muy chévere también con inteligencia artificial y con Relatzi, que es la red de clubes de innovación. Y Santiago hace un podcast, yo no sé si él lo ha notado, pero cada vez que lleva invitados, muchos de los invitados reiteran en lo agobiante que es para quien lleva sobre sus hombros la responsabilidad de liderar procesos de innovación, eh, lo duro que es para esas personas el lidiar con, echemos a andar cosas, pero el financiero dice no hay plata. Propongamos algo nuevo, pero el que toma las decisiones dice, por favor, no tan nuevo. Eh, Trabajemos hagamos actividades creativas, propongamos cosas nuevas y los colaboradores de pronto dicen, ay, nos va a poner más trabajo, qué mamera el de innovar. Y claro, entonces empiezas a decir también que quien, quien se involucra en este tipo de procesos tiene que tener un cuero muy duro, lleva una carga emocional fuerte porque además esto tiene una cuota de pasión tremenda. Entonces, juntando todas esas cosas y otras que por el camino íbamos descubriendo en nuestro trabajo de plantear cómo gestionar innovación. Hace más o menos unos 15 años empezamos a trabajar en un desarrollo conceptual de metodologías asociadas a esto y en cómo integrar innovación con gestión de conocimiento. Y llegamos a un punto en donde dijimos, bueno, si por ejemplo la representación del conocimiento en las prácticas, por ejemplo, de aprendizaje, eh, tienen que ver con los objetos virtuales de aprendizaje, ¿cuáles serían los objetos que representan hitos o que representan, digamos, conceptualmente algo relevante en el proceso de innovación? Y aquí entonces pues empezamos a mirar un poco justamente las metodologías, como el embudo, cómo pasabas de cosas conceptuales persas a cosas mucho más estructuradas y empezamos a mirar justamente cómo ese modelo
se podía organizar. Y excúsenme porque yo sé que este del texto puede ser un poco difícil de leer. Yo con gusto les comparto la presentación para que la tengan disponible, pero es que pues, realmente es un tema denso y pues me ayuda mucho en términos de poder compartirles cuál es o cómo funciona esta que si se quiere es una ontología. Es decir, ¿qué sucede? Cuando te enfrentas al proceso de innovar, entonces empiezas a mirar que, bueno, vamos a hacer brainstorming, lluvia de ideas. Muy bien. Muy bien, hasta que en algún caso, por ejemplo, nos encontrábamos que alguien decía, no, vamos a hacer formato de ideas para los colaboradores y el formato de ideas tenía 2 páginas y pedía estudio de mercado. Y entonces dijimos, no, espera, porque, o sea, no estás pidiendo ideas, estás pidiendo casi que un perfil de proyecto elaborado y eso, pues obviamente la gente no lo digería y como no lo digería, no participaba. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, es muy importante empezar a definir conceptualmente qué es una cosa y qué es otra en términos de esos objetos de conocimiento. Entonces veíamos, por ejemplo, que las ideas son expresiones simples. Eh, Describen una motivación, un interés, una propuesta. Aquí alguien en alguna de las sesiones hablaba de si hay que diferenciar los deseos de las necesidades. Eventualmente sí, eventualmente no. Al final, cuando recoges ideas, la gente lo que expresa cuando hace lluvia de ideas es o deseos o necesidades, ¿sí? De manera un poco indiferente. Eh, cuando tienes muchas ideas y tratas de filtrarlas, organizarlas, lo que estás estructurando es una oportunidad, es decir, ya juntas una idea con otra y además construyes una aproximación inicial que te dice, ok, a eso vale la pena ponerle recursos y esfuerzo. Tengo... No sé si, ok. Em, Lo mismo sucede con los proyectos, ¿no? Entonces, el Project Management Institute, por ejemplo, tiene una construcción muy robusta sobre lo que es la metodología de gestión de proyectos, pero además hay otros estándares. En general, todo lo que tiene que ver con proyectos, pues se habla fundamentalmente de actividades que buscan un objetivo, que tienen un horizonte de tiempo determinado, que además tienen unos recursos. Las tecnologías, que es una cosa muy interesante porque cómo entendemos las tecnologías y entonces nosotros llegamos a decir, bueno, las tecnologías por un lado son algo que permite construir o usar artefactos y estos artefactos pueden ser naturales o artificiales. Pero además, las tecnologías transforman el medio, ¿cierto? Es decir, la inteligencia artificial típicamente, hay muchas que hacen más, pero hoy, por ejemplo, lo que está aportando las herramientas de IA es velocidad. Lo que antes hacías en días, lo haces en horas. Entonces, ok, interesante. Y además se integran con otras tecnologías, ¿sí? Entonces ahí es cuando en muchas de las sesiones de esta semana hemos visto que nos dicen, puedes usar ChatGPT para una cosa, pero lo puedes integrar con Notion para otra, o lo puedes complementar con Beaver Code, creo, o con Lovable para otros. Entonces que empiezas a mirar que las tecnologías son una suerte de bienes intermedios que en sentido estricto no son las que resuelven el problema, sino que un poco más la, las tecnologías, lo que resuelve el problema es un poco la construcción conceptual de cómo usa la tecnología, la suma de tecnologías y mucho la intencionalidad de qué es lo que quieres hacer con ellas. ¿Mm? Los productos entendidos desde la perspectiva de innovación, entonces también los planteamos y dijimos, bueno, un producto es en mucho un medio para transferir valor, es decir, cuando tú estás, la teoría del Jobs to be done, ¿no? Cuando compras un taladro no estás comprobando un artefacto, estás comprando el poder de hacer huecos, ¿cierto? Y si quieres hacer un hueco en la pared de tu vivienda para colgar un cuadro, pues a la final necesitas un taladro,
Es decir, necesitas una herramienta que pueda hacer esa perforación. Y pues algo clave es que puedes comprarte el taladro de $300 de uso profesional que te va a permitir hacer miles de huecos con unas especificaciones tremendas, puedas a poder trabajar con él 8, 10, 12 horas seguidas, o puedes comprarte el taladro de $30, que por favor no lo vayas a usar más de 15 o 20 minutos seguidos, que para hacer un solo hueco en una pared ocasionalmente funciona muy bien, pero que pues obviamente hay una distancia gigante entre uno y otro producto. Y entonces dices, bueno, ¿y cuál es efectivamente el que me sirve? Bueno, pues entra a mirar cuál es la propuesta de valor que necesitas. O en la lógica de la innovación es analiza cuál es la propuesta de valor de tu cliente para saber qué exactamente le ofreces. Porque hay algunos segmentos de usuarios que requieren un taladro profesional de $300, $500, y hay algunos usuarios ocasionales, usuarios que no requieren alto desempeño, que sencillamente necesitan hacer el hueco en la pared de su casa, y probablemente ni siquiera necesitan un taladro comprado, sino que perfectamente alguien que les alquile el taladro por un uso puede ser también una solución. Y en la perspectiva de la innovación, los negocios son, o las estructuras de negocios son, pues, esas organizaciones creadas con el fin de promover esos bienes innovadores a un conjunto, una comunidad de usuarios. Sé que estoy denso, voy a pasar relativamente rápido por esto y para explicarles un poco más en aplicado cómo funciona. También hicimos el ejercicio de barrer un poco cuáles son las prácticas asociadas a la gestión del conocimiento. Aquí pasamos y después de explorar muchas teorías sobre las ciencias de la gestión y la administración de empresas y la ingeniería industrial y muchas que habían trabajado esto, la informática, resulta que el referente que más nos convenció y nos llenó es un trabajo que hace Edgar Morán, que es más cercano a las ciencias de la educación, a la psicología, si se quiere también, y que trabaja mucho en estos temas. Encontramos que tenía unos desarrollos asociados a esto y entonces él planteó unas cosas, nosotros las complementamos en términos de, bueno, cuando usted dice, oiga, vaya, lo voy a contratar para que gestione conocimiento en mi organización, exactamente qué es lo que tendría que hacer una persona. Muchas veces, no, administra la universidad corporativa, sistematiza información de la organización, está bien. Construye buenas prácticas, está bien. Difunde las buenas prácticas. Bueno, entonces ya como que la cosa se empieza a sofisticar y complejizar. Y en general entonces vimos que, por ejemplo, algo que es esencial en la gestión del conocimiento es el lema de un programa muy viejo en Colombia, que es, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, ¿no? Entonces, esto es muy vigente pues actualmente. Es decir, yo sé quién sabe de inteligencia artificial, yo sé quién sabe de economía, yo sé quién sabe de evaluación de proyectos, yo sé quién sabe de lo que usted no sabe, pero también es importante reconocer lo que usted sí sabe y lo que la organización sabe, ¿cierto? Entonces, cuando vamos y miramos que, por ejemplo, hay organizaciones que son muy fuertes en el dominio de unas tecnologías específicas, por ejemplo, en el sector de software, o que hay empresas que son muy, muy buenas eh, desarrollando, por ejemplo, elementos comunicacionales, ¿sí? Y que muchas veces no hacen también otras cosas, pero que ese elemento específico que es comunicar lo hacen muy bien. Y así. Ahora, eso es el primer paso. Y por esa vía empiezan otra serie de acciones asociadas a la gestión del conocimiento que pues, no son una cadena, sino que son ahí sí un poco un salto entre una cosa y otra. Por ejemplo, si yo no sé hacer algo y necesito hacer algo, pero además hacerlo muy rápido, es decir, necesito un nuevo conocimiento, pues la idea
de capacitar al personal no funciona, ¿no? Yo debo ubicar, por ejemplo, quién tiene ese conocimiento, quién es el consultor o quién tiene una solución llave en mano, adquirirla y incorporarla en mi proceso, ¿cierto? Adquirirla ya sea comprándola, convenio de cooperación, lo que sea. ¿Sí? Entonces, es hacer ese scouting de tecnologías, por ejemplo, que se suene, hacer ese análisis de cuáles son las tecnologías que le sirven a la organización y cuáles, por ejemplo, son las posibilidades de negociarlas y de incorporarlas de manera ágil, pues también es parte de la gestión. Todo lo que tiene que ver con la investigación y desarrollo, es decir, con aquellas acciones que nos buscan desarrollar nuevas capacidades en las cuales nosotros le apostamos a que esto que no sabemos hacer, lo vamos a saber hacer en el futuro. Es el desarrollar conocimiento. Hay cosas que como organizaciones le compartimos. Por ejemplo, una empresa que tiene una red de socios de negocio les comparte información, les comparte conocimiento para que esos socios de negocio puedan sobre esa base construir nuevas oportunidades o desplegar su propio negocio, pero que a la final me reviertan también beneficio, ¿no? Entonces es por eso que a los emprendedores, Google, Amazon, Microsoft y todos ellos les regalan eh, recursos asociados al uso, por ejemplo, de computación en la nube, les regalan recursos asociados a marketing digital y a muchas cosas, porque lo que están buscando es ese compartir para que luego pues se vuelvan clientes. Proteger tanto el tema de propiedad intelectual como resulta que la protección física de activos de conocimiento es un tema crítico y lo hemos visto en casos específicos donde la empresa de biotecnología, su, su, su activo más importante era un conjunto de muestras biológicas que estaban en una cava, en un cuarto frío, y alguien fue y les extrajo unas muestras de específicamente unos microorganismos que ya iban a ser incorporados en un producto patentable. Y mientras ellos se dieron cuenta y organizaron eso, los competidores aparecieron con un producto similar. ¿Y qué faltó? Pues faltó una caja fuerte, un candado, un vigilante. O sea, no faltó alguien que estuviera pendiente de que la nevera, el cuarto frío donde se guardaban esas muestras tuviera seguridad. ¿Sí? Y eso es real, o sea, esto pasa. Em, También donde se almacena el conocimiento, ¿no? Entonces todo el tema de bases de datos, informática, además quién accede, cómo se consulta y este tipo de cosas. ¿Cómo se genera valor? Aquí entramos en el tema del modelado de negocio, en entender un poco que todo eso que hice antes, si no revierte en beneficios, pues empieza a cuestionarse. Y cómo todo lo que estamos haciendo debe también tener un feedback, una retroalimentación para efectos de saber si estamos yendo por el camino correcto, si podríamos hacer las cosas mejor, cuáles son esos errores que no debemos repetir, en fin. Todo ese carretazo que les acabo de echar en los últimos 10 15 minutos, nuestro ejercicio fue, dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con toda vaina? Resulta que organizamos una matriz y empezamos a aplicar la matriz. Era interesante porque nos servía, por ejemplo, en un momento inicial la usamos como instrumento diagnóstico, es decir, para mirar qué tenían ciertas organizaciones, lo hicimos con pequeñas empresas, un poco para ir validando también cómo era la aplicación del instrumento en un contexto de agilidad. Teníamos al mismo tiempo una acción de formación de consultores en la empresa y un día una persona que estaba tomando el curso, había tomado el curso con nosotros, el programa de formación siempre lo cerramos con un ejercicio de aplicación y esta persona nos llega con, no es que yo apliqué la matriz tuya en el Banco de la República de un país de Sudamérica, no lo puedo mencionar, pues obviamente por temas de confidencialidad. ¿Y cómo así? Sí, usé tu matriz para diagnosticar las prácticas de gestión de conocimiento en el banco estatal de este país. Pues ya el impacto fue fuerte porque nosotros íbamos trabajando, teníamos confianza en la herramienta, pero cuando ella nos dice,
Y ¿sabes qué? No solo sirve para diagnóstico, sirve también para prospección. Es decir, primera sesión, ¿qué tenemos? Segunda sesión, ¿qué podemos hacer? Y resulta que en ejercicios creativos, eh, con lluvias de ideas, con POSIT, con mecanismos que se conocen, y el arreglo matricial, se generó un mapa muy robusto de lo que esta organización, por un lado, tenía, ¿sí? Construir sobre la fortaleza, pero por otro lado, a dónde quería llegar y cómo podría estructurar unos planes de acción. Y aquí, digamos, esto que venimos trabajando hace rato y que además lo hemos venido aplicando en otros escenarios y en general en nuestros propósitos, y que además pues hemos tenido la oportunidad de compartirlo a una red de consultores de más de 110 personas que se formaron en varias versiones del curso que impartimos. Em, pues es muy interesante, es decir, esto es tecnología made in Colombia, mm, o hecho en Colombia mejor. Esto es vida inteligente en Latinoamérica. Y cuando lo mostramos y lo compartimos incluso en otro escenario, me dicen: ¿y usted de dónde trajo eso? Eso lo hicieron en el MIT, eso lo hicieron en Harvard, eso lo hicieron en alguna escuela de negocios en España. Y no, hicimos aquí. ¿Sí? Incluso nos ha tocado luchar contra eso un poco, pero lo que quería es justamente eso. Funciona tremendamente. Y además se integra como una especie de cubo Rubik, porque cuando empezamos a integrar esta matriz, por ejemplo, con lo que es un plan, o la lógica, por ejemplo, de la ejecución de lo que es el ciclo planear, hacer, verificar, ajustar, esto se vuelve como un cubo, como las 6 caras de un cubo, como un cubo Rubik en donde empiezas a darle vueltas y organizar y decir: ok, bueno, ya identifiqué ideas, ¿y ahora qué? Bueno, pues si ya identificaste ideas, fíltralas para saber cuáles de esas se convierten en oportunidades. Pero entonces alguien dice: no, pues es que tengo, y nos ha pasado, ¿sí? Un taller donde surgieron 450 ideas sobre cómo mejorar una organización. Bueno, no, digítalas en un Excel. No, ya ahí empezamos a tener problemas, pero ahora con el auge de la inteligencia artificial empezamos a decir: oye, necesitamos incorporar, por ejemplo, algún mecanismo donde si la gente genera ideas a través de una herramienta digital y la inteligencia artificial puede agrupar esas ideas por algún tipo de afinidad, entonces podamos tener un mecanismo de validación de oportunidades mucho más ágil. Y cómo eventualmente a partir de eso y con metodologías de formulación, estructuración de proyectos, puedes empezar a conectar eso que construiste para que, por ejemplo, tener una versión preliminar de perfil. Y si alguien, por ejemplo, llega el mensaje externo: tal ministerio abrió la convocatoria o tal fondo de inversión está apoyando tal iniciativa, entonces tú ya tienes, por ejemplo, una cartera de proyectos que puedes pensar y decir: ok, esta iniciativa conecta con este proyecto que yo estoy desarrollando, y con un esfuerzo muy ágil puedo tener un documento presentable y participable para la convocatoria. Entonces, son muchas cosas, pero que justamente lo que lo obligan también a uno es no quedarse viendo el árbol, sino siempre ves el árbol, ves la idea, ves la oportunidad, ves el proyecto, pero también empiezas a mirar más hacia arriba y decir: ¿dónde está la plata? ¿Cuáles pueden ser los socios idóneos? Eh, y esto, además de eso, pues digamos que incluso cuando las personas lo empiezan a apropiar, tú empiezas a ver que en las organizaciones las personas ya empiezan a tener esa capacidad de no quedarse única y específicamente, por ejemplo, defendiendo mi idea, y es que es mi idea y tiene que salir adelante porque es mi idea, sino que empiezan a expandir y decir: mira, pues, lo importante más allá de unas acciones específicas o de quién es el dueño de tal proyecto, de tal cosa, es, por ejemplo, concatenar esto con unos objetivos organizacionales, poco la filosofía china de Deng Xiaoping: no importa el color del gato con tal que case ratones. Entonces, ahí es un ejercicio. ¿Cómo lo hemos aplicado? Y entonces aquí les comparto, por ejemplo, esto es un collage de cosas que venimos trabajando con una iniciativa que se llama Regreso al Campo. Regreso al Campo se define como una aceleradora de negocios agroecológicos. Nuestra
teoría del cambio se fundamenta en atacar tres problemas críticos a nivel mundial que tienen que ver, por un lado, con todo lo que la ruralidad provee, la economía rural provee alimentación, provee todo eso que aparece ahí, puede proveer turismo, puede proveer bienestar, puede proveer ingredientes para diferentes industrias, pero esa economía rural se está quedando abandonada, es decir, la tendencia de concentración de población en las ciudades está haciendo que en la ruralidad no quede gente, y si no hay personas en la ruralidad, pues no hay quien produzca comida, no hay quien produzca ingredientes naturales, no hay quien produzca eso. Pero además, conectando con el tema del cambio climático y la sostenibilidad, si tú no mantienes personas en la ruralidad y si además esa economía rural no es atractiva, empiezas a tener, por un lado, desequilibrios ambientales que se ven reflejados o en explotaciones intensivas agrícolas que causan daño o en abandonos de territorios que también, por ejemplo, en España y en Portugal, la afectación, por ejemplo, de incendios forestales o el daño causado por los incendios forestales está asociado a que justamente muchas veces se presentan en zonas donde no hay nadie que atienda. Es decir, en donde las zonas despobladas son las que más se afectan, por ejemplo, por eventos climáticos extremos o todo lo que implica el cambio climático. Entonces, justamente, mantener una ruralidad rentable, mantener una ruralidad donde las personas que vivan allá tengan dignidad, mantener una ruralidad que sea proveedora de bienestar y que además genere impacto positivo en función de variables asociadas al cambio climático, es nuestro propósito de negocio, donde consideramos que podemos ser muy disruptivos y además rentables, porque no hacemos esto, digamos, nuestra visión, aunque tenemos un componente de impacto, pero nuestra visión a la final es un modelo de negocio y eso tiene que ver mucho en cómo atraemos gente y aquí les muestro un poco lo que hemos hecho, por ejemplo, en esta línea, y es cómo atraemos gente para que esto funcione. Pues resulta que si no hay inversionistas que le apuesten a eso, no logras nada. ¿Mm? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos aplicando nuestra matriz y compartiéndoles un poco de lo que hemos hecho, un equipo muy pequeño con muchos aliados, que eso sí es una gran ventaja, pero hemos trabajado, por ejemplo, en la identificación de temas que tienen que ver con la bioeconomía, los mismos temas de despoblación rural, tanto en teoría como en práctica, yendo a campo, mucho del tema de economía del bienestar y justamente por ejemplo, los temas de inversión para contrarrestar el cambio climático, todo el tema de la huella de carbono, de los bonos de carbono y de todo un tema, porque a la final también ahí hay un tema crítico y es de dónde va a salir la plata para que esto funcione. Hemos explorado, por ejemplo, todo el tema del blockchain y cómo eso eventualmente puede también tener un impacto fuerte en una variable que es crítica y es construir confianza. Es decir, cómo efectivamente yo puedo saber que si tú te dices ecológico, no me estás metiendo, como dirían los lenguajes modernos, un trucho. Es decir, no me estás echando un cuentazo, sino que finalmente sí estás vendiéndome, proveyendo algo que sea ecológico. Hemos trabajado, por ejemplo, en la región del Quindío, desarrollamos 25 retos de innovación abierta con pequeños empresarios de la ruralidad, con cosas muy interesantes, muy chéveres. Tenemos una plataforma, tenemos más de 30 y creo que pueden ya ir más de 50 empresas rurales aliadas. Estamos trabajando, por ejemplo, en un tema de tokenización de activos, es decir, cómo no solo el tema de blockchain, pero ya más aplicado específicamente a la atracción de inversión. Hemos gestionado y estamos en ese tema de atraer más, por ejemplo, beneficios tributarios por inversión e innovación. Hemos contactado colombianos en Europa que nos dicen, oiga, eso está chévere, ¿cómo podemos traer productos de América Latina a Europa y cómo podríamos contribuir, con ejemplo, con que los empresarios de la ruralidad lleguen aquí y tengan un mercado creado? Estamos trabajando, por ejemplo, en tesis doctorales asociadas a una noción que es la de las personas y resulta que, por ejemplo, transformar la ruralidad, pues tratar de convertir a los viejos campesinos en nativos digitales es muy difícil, hay que hacer acciones ahí,
pero resulta que si lográsemos llevar jóvenes dominadores de tecnologías o que tengan dominio sobre tecnologías y pudiésemos insertarlos en los ecosistemas rurales y supiéramos además cuáles específicamente son las habilidades que esas personas pueden aportarle a un ecosistema específico, podríamos tener una aceleración de este tipo de procesos. Estamos trabajando, por ejemplo, en aliados que están conectando no es que no es que nosotros les hayamos tirado líneas, sino que encontramos y dijimos, ok, eso que usted está haciendo en su tesis doctoral, por ejemplo, en el tema de tokenización, ¿cómo podemos hacer match con nuestro propósito y cómo podemos sumar en un esfuerzo que nos ayude a ambos? Entonces, ahí vamos justamente mostrando, y este es como la noción práctica de cómo se viene desarrollando o cómo se integra innovación en gestión de conocimientos en un propósito que es de gran alcance, pero que a la final de ese gran alcance se construye a partir de cositas muy pequeñas. Y ahorita incluso les puedo hablar de algunas de ellas, pero pues, cositas muy pequeñas es que aquí en la región del Tequendama, muy cerca donde yo vivo, hay una persona que está trabajando en el desarrollo de productos basados en orellanas, hongos comestibles, y tiene un producto interesante y le hemos trabajado en que mejore su perfil productivo y su perfil comercial para que amplíe oportunidades de mercado. Ese es el árbol. El bosque más grandecito es que, como ella, hay más de 200 productores en Cundinamarca, en la región donde estamos. Y si sigo ampliando el zoom, es que todo el tema de bioeconomía abarca más de 500 productos que podrían ser eh, industrializados a partir de la biodiversidad de nuestros países y puestos en valor en diferentes mercados porque resuelven efectivamente problemas. Es decir, eso ya está prospectado. Ni hablar de lo que no se conoce en términos de investigación y desarrollo, por ejemplo, en biodiversidad. ¿Mm? Cierro con algunas reflexiones múltiples para darle el margen a que haya preguntas. También tengo aquí alguna dificultad, voy a ver cómo me conecto ahorita si eventualmente la batería falla. Em, Primero, el que no quiere innovar no lo logra. Si usted dice no se puede, tranquilo, como la frase de John F. Kennedy, tiene la razón. Si usted cree que puede hacerlo, va por el camino correcto. Ahora, hay modelos de pensamiento que potencian esas facetas de la innovación, es decir, no todo es buena voluntad, sino que muchas veces tener la capacidad de estructurar mentalmente cosas sofisticadas y complejas eh, ayuda muchísimo. ¿Sí? Y no es que todo el mundo tenga que tener esa habilidad, pero en las organizaciones sí se necesita personas que tengan esa capacidad como para guiar eso. La innovación tiene una connotación eminentemente práctica y o sea, solo atreviéndote a innovar, aprendes. Y el refrán campesino que conecta con eso es que los campesinos en la región andina colombiana dicen, nadie engorda por mano de otro y nadie innova por mano de otro. No va a venir nadie a decirte, ay, mira, tú como eres tan chévere y como tu empresa es tan bonita, yo te voy a ayudar a innovar. No, eso no pasa. Lo que pasa es que tú te movilizas, tu empresa se moviliza, empieza a buscar esfuerzos, eventualmente se atreve, ensaya, dice, ay, aquí nos falta, ¿quién nos puede ayudar? Ah, eso es muy distinto, ¿sí? Y empiezas a conectar los puntos y la ayuda normalmente proviene de relaciones empáticas, es decir, los que te echan una mano es porque identifican que lo que estás haciendo es valioso, así te cobren, ¿sí? Porque muchas veces incluso o sea, si no logras conectar con lo que tú estás haciendo es significativo para quien tiene la solución, probablemente no llegas a ningún lado. Ofrecer lo que el cliente pida no es estrategia, es decir, mirar hacia atrás y muchos de las metodologías de trabajo se han centrado en mirar hacia atrás, pero mirar hacia atrás pues, digamos, como un poco asegurarse que se hace más de lo mismo. Hay que mirar mucho hacia adelante y mirar qué se está moviendo en el mundo.
La innovación es colectiva y colaborativa. Y perdón, Oscar, me tomé unos datos de ayer, pero yo dije, yo no puedo dejar pasar esto. En pocos días, la Semana de la Innovación ha tenido 3.000 horas de visualización, 6.600 visualizaciones, 3.000 horas de visualización, miles de personas que han accedido y creo que faltan datos todavía del día anterior. O sea, esto no se hace solo. La innovación es colectiva y colaborativa. Y si uno dice es que yo trabajo solo, tal vez lo que quiere es asegurarse de que no se haga nada. Entonces, este es un tema clave y la evidencia está. Colaborar implica quitarnos prejuicios de la cabeza. Y eso sí que es también un tema de coyuntura fuerte. Algunos dirán cuál es la tendencia ideológica de Ramiro, pues la van a descubrir muy fácil, pero es que es real. O sea, todos esos cuentos de ¿usted qué es? Y yo no he hablado ni de mis títulos, ni de mi formación, ni de ese tipo de cosas, porque pues, a veces como que nos quedamos ahí, ¿no? Como que yo para validar quién soy, entonces tengo que contarles que tengo a veces un pedigrí, ¿no? Yo te estoy contando algo y estoy compartiendo una vivencia, una experiencia. Tú valoras si eso es positivo. Pero esta experiencia no es más ni menos por el hecho de que yo tenga una maestría, un doctorado, en fin, nada de eso. Yo sé más que usted, ¿no? Entonces, como es el tema de la arrogancia social del conocimiento. Si es norteamericano es bueno, si es criollo no, no es tanto, ¿cierto? Ahora hay una narrativa peor, ¿no? Si es migrante es malo. Con la plata jodo, que es una expresión, y excúsenme la grosería, pero es que es una expresión que decía un personaje que reflejaba mucho de una cultura muy lesiva. El personaje es buena gente, pero el personaje ficticio que representaba y es como muchos creen que basta tener dinero, y no. Dinero sin ideas no sirve para nada. O recursos sin gente que trabaje, como la noción del señor Donald Trump, pues tampoco. ¿Mm? La otra es que también esa noción de que si usted hace algo bueno es porque hizo algo mal, es un torcido, está como metido en cosas ilegales, entonces ese también es un tema que hay un montón de cosas que nos limitan. Los de la universidad somos, de esta universidad somos, los de esa son, los de ese país sí somos, ustedes allá son, o sea, un montón de cosas que no ayudan y que sobre todo no ayudan a colaborar. Y es un ir reduciendo y eliminando eso. Hay un tema crítico y es que esto también es clave. O sea, no se innova solo con base en conocimiento en las ciencias económicas, no se innova solo con conocimiento en la química. La innovación empieza a construirse cuando hay una empatía académica y disciplinar y entonces el que hace, el que opera las moléculas entiende que las moléculas que sus prácticas asociadas a las moléculas pueden eh, tener un impacto más significativo si se integra con el de las ciencias de la información, pero que además sí integra al abogado que entiende cuáles son los límites legales y cuáles son, por ejemplo, el conocimiento que hay que proteger, y el que modela negocios que no tienen idea de las moléculas o del código, pero que con 3 o 4 conceptos dice, ok, yo puedo saber dónde está la financiación y dónde podemos conectarnos, por ejemplo, con un mercado. Entonces, todo ese tipo de cosas son claves. Y algo también importante y es que esto no es anecdótico, es decir, nada sirve, sí, nuestra empresa es innovadora porque hace 3 años hicimos, 3 años. Cuéntame qué proyecto estás haciendo hoy. Cuéntame cuál es la cartera de proyectos tuyos hacia el futuro. Cuéntame en qué áreas que no dominas estás construyendo aprendizaje nuevo. Y ahí sí, tal vez entonces empezamos a mirar. Jugar con la incertidumbre, con información incompleta, arriesgar. Y además entender que usted no está solo, es decir, allá afuera hay otros personajes, otras empresas que están pendientes de lo que usted hace y van tras su mercado. ¿Podemos hacerlo? Yo sí creo. ¿Podemos competir a nivel global? Yo creo que sí. Lo podemos hacer como en algún momento ha podido, por ejemplo, los deportistas colombianos en ciertas disciplinas, o como lo hace Doña Lechuga, una empresa que por su nombre produce lechugas, pero que ahora está desarrollando aplicaciones de Internet de las cosas para control de variables en cultivos. Y no solo para ellos, sino que está transfiriendo su tecnología a cultivadores de plátano y a curtidores de cuero para
unos temas ahí sofisticados. O como lo hace Sei Hologramas, que es una empresa colombiana que le vende tecnología a empresas de... Consígame empresas latinoamericanas que le venden tecnología a los chinos y hablamos, ojalá hubiera más y ojalá haya más, pero son casos además de empresas que probablemente para ustedes el nombre no dice nada, pero que como estas hay muchas que en mayor o menor grado están haciendo la tarea de innovar. Cierro aquí, dejo el espacio para si hay preguntas, inquietudes, les comparto mis datos. Y bueno, si hay preguntas, inquietudes, yo creo que todavía aguanto, que se en un 28% de batería en mi computador, yo creo que podemos conectarnos. Muchísimas gracias, Oscar, y bueno, Bueno, bienvenidos sus Ramiro, muchas inquietudes. gracias por tu charla, muy interesante. Nada, me parece como espectacular lo que nos acabas de compartir y sobre todo destaco el trabajo de la aceleradora, me parece un proyecto súper interesante. Y nada, aprovecho el espacio también para ofrecerte, pues también como la herramienta que estamos diseñando desde Lo tengo, Colectividad. Desde Colectividad tenemos tenemos que como... tomarnos una cerveza, hermano. Exacto, sí, desde hace como 15 días tomamos como la política que cualquier emprendimiento que sea sostenible, que tenga un valor social o ambiental, va a tener pues la herramienta completamente gratis. O sea, hay que fomentar este tipo de iniciativas y eso implica pues también darle las herramientas que necesitan. Y más si son tecnológicas, entonces nada, cuenta con nosotros ahí en esa parte, tanto para la aceleradora como cualquier empresa que pase por ahí, tendría acceso a la herramienta sin ningún costo. Y nada, o sea, muy interesante la charla. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? También en YouTube, si tiene alguna pregunta, por favor, escribirla. Carlos, adelante. Ante todo, pues, Ramiro, felicitarte, ¿no? Porque una de las cosas importantes que tenemos que hacer es transformar el agro, transformar a ese poblador campesino que tiene un paradigma, evidentemente, que tenemos que empezar a demandar para un cambio, una transformación. Pero mi pregunta va más ligada al tema metodológico. Una de las cosas importantes que estamos tratando de trabajar en el proyecto es el tema de una ruta tecnológica, algo que defina criterios holísticos que nos digan que eso es posible ser transferido, ¿no? En la universidad, Escúchame, ¿qué a veces, proyecto? es un proyecto de cítricos, es de la naranja Ah, ok. valenciana, para cambiar el modelo a un tema de manufactura del jugo de naranja, del bagazo a nivel de pectinas y de el aceite esencial de naranja y esta loción que es aromática, ¿no? Es impresionante, muchas cosas. Entonces, elegir una ruta es interesante, ¿no? Más aún si queremos que el poblador se haga cargo de este sistema. Ahora, siempre pensamos que tenemos que darle a él esa oportunidad. ¿Por qué no formar en la universidad un spin-off? Y es algo que no estamos haciendo correctamente. Y ahí tengo varias dudas, así que recurro a la comunidad para desarrollar un tema de spin-off que permita cambiar esa lógica y entender que cada quien tiene un rol en el proceso y probablemente en la medida que el producto tenga una ventaja competitiva y una ventaja comparativa, entonces probablemente tengamos éxito. Eh, yo te diría que primero, pues tu pregunta merita un cafecito, así sea virtual, con el mayor gusto. Me ubicas, tomas los datos y yo con el mayor gusto. Creo que hay algunos temas clave ahí y justamente es eso. O sea, mira que uno de los problemas, por ejemplo, a nivel de universidades es esa noción de que el investigador tiene que ser el gerente de la empresa spin-off que se cree y digamos, la estructura universitaria suele ser muy jerárquica y muy ligada pues sí, digamos, es importante reconocer la trayectoria y tradición, pero el mundo empresarial es un mundo de competencias, es decir, quien se eche al hombro la gerencia de un spin-off debe ser un vendedor, por ejemplo, una persona que tenga la habilidad de poner productos en el mercado, pero que al mismo tiempo conozca, por ejemplo, de finanzas y de gestionar personas. No tiene que ser un experto tecnológico.
y ahí es donde empieza a bajar. Ahora, aquí hay muchos temas que entran a jugar. Uno muy importante es este tema de lo que es la gobernanza, el gobierno corporativo de las organizaciones, pero también la forma como interactúas con comunidades, ¿no? Hay un tema duro que está sucediendo mucho a nivel de todo lo que tiene que ver con proyectos agroecológicos o ecológicos o de huella de carbono, y eso es que se convirtieron en otra forma de explotación. Es decir, el campesino cuida el bosque o el indígena o la comunidad indígena cuida y preserva el bosque, le pagan una miseria y hay un intermediario financiero que es el que se lleva el dinero. Entonces ahí es donde también la gente dice, no, pues, o sea, esto tiene que ser justo. La FAO tiene unos modelos conceptuales asociados a esto donde dice que lo agroecológico no es solo que sea en la forma de cultivar, sino en las prácticas sociales que incorporas para que esto sea justo. Entonces, claro, eso, y pues nada, te diría que con el mayor gusto podemos hacer una sesión y revisar el tema y mirar a ver cómo podemos echar a andar cosas. Ahorita, por ejemplo, creo que, no sé si está toda abierta, pero creo que hay, por ejemplo, una convocatoria abierta del programa CITED, que podríamos incluso mirar a ver si eventualmente hacemos sinergia y sumamos, por ejemplo, para conformar una red de investigación en ese tema. Ok, muchas gracias, muy amable. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sergio. Creo. Carlos, Sergio. Buen día, gracias Ramiro por la exposición. Una consulta, me gustó esa matriz que mostraste para diagnóstico, prospección y tenía una consulta. Eso, en lo que se refiere a gestión de conocimiento, ¿cómo se integraría si quisiéramos desarrollar las capacidades para innovación? Y tal vez para integrar con la matriz la identificación de la realización del valor, ¿no? O sea, el impacto en el mercado que pudiera tener esa idea, oportunidad, proyecto identificado, ¿no? O sea, ¿cómo podría jugarse ahí? Gracias. Te diría dos cosas. Una es que, por ejemplo, lo que tiene que ver con específicamente la generación de valor es un ámbito, un renglón en la matriz, y ahí hay técnicas específicas que incorporas, ¿cierto? Entonces ahí puedes trabajar diferentes técnicas y herramientas. Lo importante es un poco tener la noción específica, pero además un poco decisiones estratégicas. Mira que el compañero anterior habló de spin-offs. Pues, cuando una universidad se cuestiona la intención de crear spin-offs y, por ejemplo, diseña sus normas internas para que eso pueda suceder, Uy, yo dejé de escuchar a don Ramiro, no sé si los demás